Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su tiempo económico. Soy Juan José Mejía. Se viene el 2023 y las cosas no lucen bien para la economía mundial. En efecto, la mayoría de los organismos que tienen a su cargo el análisis de la economía de los países, así como los economistas de más notoriedad, coinciden en que en los próximos años se nos viene una gran desaceleración económica, acompañada de un deterioro progresivo en los agregados económicos. Las explicaciones que se dan son muchas. Se habla desde los efectos de la pospandemia, la guerra de Ucrania, el fin del ciclo comercial mundial. Pero creo que es hora ya de, más allá de estas explicaciones coyunturales que siempre escuchamos, mirar el contexto de un sistema capitalista cuyas crisis son cada vez más recurrentes y más agudas. La población mundial a inicios del siglo XX alcanzaba los 1.600 millones de habitantes. Para 1965 se había duplicado a 3.200 millones. Para el 2005 se había vuelto a duplicar. En el 2005 la población mundial alcanzaba los 6.400 millones de habitantes. Y ahora, ya estando finalizando el 2022, la población ya bordea los 8.000 millones de personas. Los ritmos de crecimiento poblacional en un principio eran más reducidos, al 0,85% en una primera parte. En la segunda parte ese ritmo se incrementó del 1,78, casi hasta el 2%, pero últimamente parece que se ha reducido. Es una perogrullada, es algo que no necesita mucha explicación, afirmar que cuando la población crece, el Producto Interno Bruto, es decir, los bienes y servicios que sirven para sustentar a esa población deben crecer también. Si una familia tiene 4 miembros y de pronto esa familia se incrementa a 8 miembros, esto significa que los alimentos, la vestimenta tienen también que duplicarse. Así que si la población crece, no es de sorprendernos que también efectivamente tiene que crecer el Producto Interno Bruto, es decir, los bienes, la riqueza de ese país. Pero además de ese crecimiento cuantitativo, también es importante el crecimiento en términos cualitativos. Me refiero de los medios de vida que están al alcance de esa población. Porque una persona no aspira a irse al otro mundo en las mismas condiciones materiales en las que llegó a esta vida. Las familias necesitan ir mejorando sus condiciones de subsistencia y para eso es que existe la ciencia, esa es la razón de ser de la tecnología, de los avances científicos. Es decir, que un crecimiento del Producto Interno Bruto tiene que estar siempre por encima del crecimiento vegetativo de la población. Vamos a compartir un gráfico donde podemos observar cómo ha crecido el Producto Interno Bruto desde 1970. Ha habido un crecimiento en billones de dólares expresados en precios constantes. El Producto Mundial estaba en 18,05 billones de dólares para el 2020, ya había alcanzado los 86 billones de dólares. Tenemos aquí una línea verde que representa la evolución de la economía en los países más desarrollados, es decir, los que se conocen o que se han integrado en aquello que se conoce como la OCDE, la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico. Vemos que en 1970, sobre los 18 billones, la OCDE abarcaba 14,54 billones, que viene a representar
algo más de un 80% de la economía mundial. Responsabilidad de los países de la OCDE, de las grandes potencias, básicamente las potencias occidentales. Vemos que con el paso del tiempo para el 2020, la OCDE ha bajado su participación dentro del Producto Mundial, 51.82 billones, que viene a ser algo así como un 58% dentro del total. Es decir, que las grandes potencias industrializadas han bajado su contribución al crecimiento del PIB. Y esto también ha abierto que otras economías de importancia trascendental en los últimos años, como por ejemplo las economías de Asia Oriental, son las economías denominadas emergentes, hayan ido creciendo su participación o su contribución dentro de la economía de todo el planeta. Ya vamos a ver, en un momento vamos a ver sobre esta participación. Mientras tanto, vamos a revisar este otro gráfico que es sumamente importante, que se refiere a las tasas de crecimiento. ¿Qué es esto de las tasas de crecimiento, no? Ya hemos dicho que las economías van creciendo en términos de cantidad año tras año, pero más allá del volumen de crecimiento, es también de gran importancia saber a qué ritmo está creciendo esa economía. ¿Cuáles son las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto? Esas tasas las podemos representar aquí, en estas curvas. En el caso de la economía mundial, tenemos la línea azul y la línea roja representa el crecimiento o la variación en el crecimiento de la economía de la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico. Aquí está muy claramente datos del Banco Mundial. La economía mundial ha venido decreciendo. Tenemos los datos desde 1970, proyectados también hasta el 2024. Ha habido una caída clara en el ritmo de crecimiento de la economía, ¿no? Vemos que las variaciones en los años 70, 80 fueron más altas. Sin embargo, estas variaciones se han correspondido también con fuertes caídas que se corresponden precisamente a aquello que conocemos como las crisis del sistema capitalista. Por ejemplo, la caída que se da en 1973-74 se correspondió con la crisis del petróleo, que obligó incluso a que Estados Unidos abandonara el patrón oro. Luego vemos la crisis de 1982, ¿se recuerdan del efecto tequila? La crisis que se inicia en México y que luego se transporta a otros países. Vemos posteriormente la crisis también de los sistemas financieros en 1992 y a fines del siglo XX, la crisis financiera en Rusia, en los países del sudeste asiático, etc. Pero veamos más adelante que en el 2008-2009 se produce lo que se conoce como la Gran Recesión. No confundamos con la Gran Depresión de 1930-31, no, la Gran Recesión, la caída de los bonos hipotecarios en Estados Unidos, que se transmitió a todo el planeta y que vino a acentuar esas cada vez más insistentes crisis del capitalismo. Y vemos que ya en el año 2000, solamente 12 años después, se provoca o se produce una caída mucho más pronunciada. Vean este pico hasta abajo, cómo llegó, ¿no? La economía mundial cayó en casi 5 puntos. Alguien me dirá, bueno, pero eso es una consecuencia de un problema sanitario. No, porque los países deben estar preparados para este tipo de emergencias, para estas cosas que a veces no se las puede prever. Los países deben estar fortalecidos en sus sistemas de salud, en sus niveles de profilaxis médico, etcétera, ¿verdad? Entonces, es una caída que se encuentra dentro de las grandes crisis capitalistas. Vino luego un crecimiento, pero inmediatamente fue reemplazado con una nueva
caída por efectos del conflicto que se desarrolla entre Rusia y Ucrania. Entonces vemos allí que las crisis capitalistas son cada vez más recurrentes, ¿no? Cada vez se repiten y con más intensidad. Esa es la preocupación, que cada vez son más intensas. Y mientras se provocan gran cantidad de capitales, de fuerzas productivas, quedan destruidos. Ahora bien, dentro de esa caída que habíamos visto hace poco, de, de las tasas de crecimiento del PIB, ¿no? Vemos que en los países de la ODCE, de la Organización del Comercio y el Desarrollo Económico, ha sido más pronunciada. Es decir, que las economías capitalistas, insisto, ya no están contribuyendo a la expansión económica. Y dentro de la OCDE, como todos sabemos, se encuentran las grandes potencias, básicamente Estados Unidos liderando el mundo occidental, la Unión Europea, Japón, pero esa caída, por otro lado, ha venido a expresar un crecimiento de lo que se conocen como las economías emergentes, encabezadas por las naciones asiáticas y entre ellas por China, por la China popular, cuyo ritmo de crecimiento definitivamente es bastante alto, ¿no? Y ha superado en términos PPA a el PIB de la potencia occidental. Bueno, en las publicaciones generalmente se sigue diciendo que Estados Unidos es la primera potencia mundial, que sigue siendo la primera potencia mundial y que China se le aproxima, pero que todavía está lejos como segunda potencia mundial. Lo que pasa es que esas mediciones se las presenta en lo que se conoce como el PIB a precios actuales o a precios corrientes, ¿no? Que es algo que en realidad no refleja la realidad económica en la evolución histórica de una economía, porque el el PIB actual no toma en cuenta, por ejemplo, las variaciones inflacionarias y simplemente hay una transposición de monedas con base en el tipo de cambio vigente en ese momento. Pero en cambio existe otro método de medición, ese uno de los que actualmente desarrollan, por ejemplo, el Banco Mundial, el mismo Fondo Monetario Internacional, están dando más importancia porque le permite conocer a fondo cómo se encuentra la economía, que es el PIB PPA, el PIB tomando en cuenta la paridad adquisitiva, es decir, la inflación, cómo afecta la inflación a ese crecimiento de la riqueza o del Producto Interno Bruto. Y si nosotros nos ponemos a comparar en términos ya de variación, tanto cuantitativa como en cuanto a la variación porcentual del PIB de Estados Unidos y de China, tenemos esto que estamos presenciando, ¿no? La línea celeste celeste o azul transparente que tenemos aquí, nos muestra cómo en términos de cantidad ha venido creciendo la economía de Estados Unidos. Desde 1990 para el 2020 ya estuvimos en valores superiores a los 20 billones de dólares, pero vemos también la economía china que está en rojo, cómo ha venido creciendo y cómo el gigante chino ha ido creciendo siempre, desde luego, midiendo con el PIB PPA, paridad poder adquisitivo, en términos constantes, con la base en 2011. Y vemos que ya en 2017, ojo, que esto no son datos de ningún organismo chino, ni nada por el estilo, un análisis socialista, no, estos son datos del Banco Mundial. En 1917, en términos del PIB-PPA, ya China superó a Estados Unidos como potencia mundial y se va para arriba, ¿no? Hay muchos que predicen que en unos 15 o 20 años más ya la economía china estará duplicando a la economía estadounidense. Y desde luego, también a las otras economías occidentales, como por ejemplo las de la Unión Europea. Ahora, bien, sobre este crecimiento, esta evolución del PIB, también debemos considerar las tasas de crecimiento.
¿Cuánto cambia, cuánto crece anualmente la producción en un país? Esto lo representamos con estas barras rojas. Las barras rojas son las de China y las barras azules son las de Estados Unidos. Veamos que en los años 70, 80, el crecimiento de Estados Unidos bordeó el 4%, el 3%, luego con la crisis ha venido descendiendo y a medida que avanza el tiempo podemos observar muy claramente cómo el crecimiento de Estados Unidos se ha ralentizado. Aquí hubo incluso hasta caídas, las crisis a las que nos hemos referido, ¿no? La recuperación, pero luego volvió a mantener ese, ese nivel menguante en su crecimiento del Producto Interno Bruto. China, en cambio, vemos las altísimas tasas que alcanzó, ¿no? Llegaron al 14, el 15%, ¿no? Luego hubo un descenso, nuevamente las tasas altas, pero, oh, sorpresa, o más bien, ¿qué problema? Porque en los últimos años el crecimiento porcentual de la economía china también ha venido descendiendo. Pese a que vemos que en términos cuantitativos sigue creciendo, pero ya no lo hace con el ritmo como crecía anteriormente. Y esto nos presenta un gran desafío y más que todo una gran preocupación, porque ya hemos dicho, por un lado, las economías occidentales, las potencias capitalistas, tienen una tendencia decreciente, que a medida que pasa el tiempo, caen más esas economías, cae su ritmo de crecimiento. Pero desgraciadamente la crisis capitalista se ha trasladado también a las naciones emergentes, las naciones asiáticas, en el caso particular de China, que de alguna manera todos los ojos miran hacia China cada vez que hay una crisis económica, esperando que la gran locomotora saque del problema, pero China también tiene sus propios cálculos, quizás una economía demasiado recalentada, ya los líderes de la nación socialista ya no están de acuerdo en ser la economía que de alguna manera sostenga la caída del gran contexto global. Y si se mantiene este ritmo de la caída de China, al mismo tiempo siguen cayendo las economías de las naciones emergentes, entonces esto nos va a plantear un gran problema futuro, ¿no? Veamos este último gráfico, donde vemos cómo el mundo, los países, también los países del mundo capitalista, los de la OCDE, cómo han venido evolucionando en su crecimiento. Ya hemos dicho que estas líneas, estos picos, son los ritmos de crecimiento. Y tenemos aquí en verde la evolución en el crecimiento vegetativo poblacional, que desde luego ha tenido un descenso, decíamos que alcanzó en los años 70, 80 el 2%, luego ha venido descendiendo, básicamente hay que anotarlo en los países más desarrollados, ¿no? Entonces tenemos niveles que ya mismo eh, llegan al 1%, pero vemos que asimismo las economías más avanzadas han caído tremendamente, ¿no? Y ya se aproximan también a ese 1%. Es decir, llegará un momento en que el mundo, en que la economía mundial simplemente estará al mismo nivel del crecimiento poblacional y si las cosas no marchan bien, esto va incluso a significar un retroceso, lo cual implicaría que estaríamos retornando a épocas anteriores, quizás a la época feudal, a las épocas barbáricas, ¿no? Bueno, no nos dejemos llevar por el pesimismo, esperemos que esto no sea así, pero insisto, las cosas no están luciendo bien porque desgraciadamente el tratamiento a las grandes crisis capitalistas se lo está llevando a cabo con las mismas medicinas, con el mismo recetario, ¿no?, de los grandes organismos financieros internacionales. Por ejemplo, esta actual recesión que estamos enfrentando eh, es producto de un incremento en las tasas de interés. Cuando se suben las tasas de interés, vean ustedes que Estados Unidos, Brasil fueron en América las naciones que iniciaron
este incremento en las tasas de interés. La respuesta inmediatamente ha sido, primero, la contracción de la inflación, pero también significa la caída de la liquidez, y la caída de la liquidez implica necesariamente recesiones. Además, cuando se suben las tasas de interés, la deuda de los países, del resto de países, sobre todo los países de menor desarrollo económico, se incrementa. Entonces, esto complica poder sacar adelante los agregados más importantes que incluso el propio Fondo Monetario Internacional ordena que deben estar al día. Por ejemplo, el déficit fiscal. Si sube el servicio de la deuda, el déficit fiscal tiende a agravarse. Adicionalmente, con la subida de las tasas de interés, los países tratan de tener mayor competitividad subiendo sus tipos de cambio. El incremento de los tipos de cambio provoca evidentemente la caída del comercio en los países vecinos. Y si los países cuyas economías, sobre todo las naciones en desarrollo, cuyas economías dependen de del comercio, ¿no? De las materias primas, ¿no? Si ven que se encarecen los productos en el extranjero, entonces van a tener serios problemas. Y esto es lo que estamos viendo en un futuro muy cercano. Sin embargo, insisto, seguimos insistiendo en que son asuntos de la coyuntura, del momento, que con los mismos parches, con las mismas medicinas pueden ser solucionadas. Ojalá que cuando se tomen en serio estas cifras, cuando ya se las analice con una rigurosidad en términos científicos, entendamos que el asunto va mucho más allá, que la calentura no está en la sábana, sino en un sistema económico a nivel mundial que boquea, que en medio de sus contradicciones tiene problemas para seguir siendo sustentado. No sabemos si con lo que se plantea, remedios de la ayuda a los bancos, emisiones de bonos, incluso se ha planteado un impuesto mundial o un impuesto global, ¿no? Lo que se intenta es que ese coche viejo, que esa nave que ya no avanza, que ya no nos sirve, se la quiera seguir manteniendo y se cierren los ojos al verdadero problema es de un sistema que ya no da más, que debe desaparecer para darle paso a un sistema más justo, más solidario, donde no sean los grandes poderes y los pequeños grupos los que se beneficien, los que capten el poco ingreso que se está generando. Sobre este tema de la desigualdad, que es otro tema de mucha importancia, hablaremos o seguiremos hablando en una próxima ocasión. Muchas gracias por su atención.